National flag, legacy of our heroes. Welcome to a Raider More from anywhere but me, Adrian Marcelo. We are in Chicago, in the city of wines. This city had mainly two incendies back in the last century that devastated the city entirely. So we're here to show you. Ya, la neta estoy bien nervioso. Hay un vato bien loco allá atrás. Esta ciudad sí tuvo creo que dos incendios por ahí de finales de 1800 o principios de 1900. Les quedo mal con las fechas. Que se mandó a la ciudad completamente. De hecho, estaba hecha de madera en su mayoría, como la gran mayoría de las casas. Perdón, yo estoy hablándole a esta, güey. Pero bueno, la gran mayoría de la ciudad se fue a la mierda. Y bueno, la reconstrucción tiene mucho que ver también con la industria del acero, que es de lo que está hecho, por ejemplo, el tren, que así se llama acá, no se llama metro, ni subway, se llama súbete al train, que te deja hasta en el aeropuerto. Chicago es una ciudad, hay que decirlo, muy rica en cultura, una mezcla muy interesante de culturas mexicana, americana, afrodescendiente, por supuesto. Es una ciudad en donde vas a encontrar a muchas personas de raíces africanas y afroamericanas, por supuesto. Vas a encontrar también muchos peruanos, salvadoreños, sudamericanos, venezolanos. Hay de todo realmente. Es una mezcla muy potente de culturas que hace que su gastronomía tome mucha relevancia. Su downtown también lleno de edificios. Por supuesto, vas a notar esa descomposición que tiene últimamente los Estados Unidos de muchos años a la fecha, con homeless, con personas que hablan solas, de todos colores, ¿eh? Eso sí, vas a encontrar también mucha historia. Es una ciudad que está muy relacionada a los deportes, con sus Cachorros de Chicago, con sus medias blancas en el béisbol, por supuesto con los Chicago Bulls, casa de Michael Jordan, y que les dio 6 anillos al lado de Scottie Pippen y de muchos otros gigantes del baloncesto. También les he platicado de la comida, el Portillos, está el parque, el Millennium Park, el Frijolito. ¿Qué más se me olvida? Los Osos de Chicago. Pues sí, de aquí es el nuevo Papa. Hablábamos de Perú. Bueno, entre Chicago y Perú, bueno, él nació acá, tomó la nacionalidad de Perú, algo así. Y el punto es que de acá también es el nuevo Papa. Aquí se grabó Batman 2. ¿Qué otras mentiras les puedo contar? ¿Qué más les puedo inventar? Al Capone, sí, la época de la prohibición, y eso que no estoy leyendo Wikipedia. Todo esto es lo que uno va conociendo conforme crece esta ciudad maravillosa, llena de historia turística, con centro de convenciones. Venimos también con mi socio del Black Friday a la NRA, la National Restaurant Association, una mamá así, en donde hacen una convención para ver qué está pasando con los restaurantes, y ojalá sobre todo encontrarme con banda hermosa mexicana, que es lo que más me fascina, conocer las historias que los trajo acá. Por supuesto, una mejor vida, pero ¿por qué Chicago? ¿Por qué llegar hasta acá, tan al Midwest, al norte, sí, de los Estados Unidos, y por ahí que nos expliquen cuál es su historia, de dónde llegaron, y conocer historias, que es lo que hacemos, contarlas a través de los testimonios de las personas que nos encontramos en cada radar. Es como construimos esta comunidad. Si has salido en un radar, bueno, aunque te caiga mal yo, déjame comentarte, eres parte de esta gran comunidad. Tenemos muchos años haciendo esto y hoy presentamos una nueva ciudad, así que a un toque de la pálida, completamente como estoy, en donde, por cierto, también es legal acá en Illinois, el estado de Illinois, en donde se encuentra Chicago, es legal la marihuana. Bueno, acá también ya estamos a un toque de intoxicarnos y de devolver las migas. Justo aquí en el downtown vamos a darle inicio a este radar. But donde sea, but with me, Adrian Marcelo, National Flag, Legacy of Our Heroes. Motherfucker. Tengo hasta saliva, güey, donde ando bien seco. Transporte, esos acordeones, esos camiones, también los vemos en la CDMX, los vemos en México, pero eso los veo muy presentes. Tienen un tráfico locochón
Y bueno, el río Michigan, acuérdense que alimenta el lago. ¿Cuál río? Lago. Chingas a tu madre. No es río, es un lago que, pues sí tiene desembocadura en el mar, ¿o no, Isaac? No, ¿verdad? Según yo, eso sí sería un río, ¿no? Pero sí es un río muy chingón que de hecho en frío, el frío acá es fuerte, es muy pesado, es gélido, llega ya a verse congelado este río Michigan. Bueno, lago Michigan, perdón, insisto, lago Michigan. Estamos caminando rumbo al Millennium Park. Acuérdense, en Estados Unidos, ciudades primermundistas, vas a encontrar también la renta de... Thank you, sir. Can I interview you? Sorry for my English, I'm Mexican, but you are shy? Or you... I'm not shy. What's not- up, bro? What's your name, my friend? Derek. I'm a Mexican YouTuber. It's my first time in Chicago. So I've been in Los Angeles, in New York. I've been in a lot of cities, but not in Chicago. What can you tell me about Chicago, my friend? I mean, it's amazing. The architecture is great. Yeah. We have so many different types of food here. Mexican, Italian, American, Indian, like whatever you want. The pizza is good, no? Pizza is great. The pizza is great. It's Giordano's. It's down there. Lumanati's is down there. We have Italian beefs. We have everything. So yeah. we have nightlife is the parties and everything. The clubs are a little it's okay, but The blues? What can you tell me about, for example, blues and jazz clubs? Sorry for that. 100%. So we have like different clubs specifically for blues and jazz. So you just have to go find them. Like they're all scattered around the city. You just have to go like find some. They're pretty cool though. They're good. Comedy clubs too, no? Yeah, we have comedy clubs. Kevin Hart was here about 2 months ago. Sports. Yeah, we have sports as well. Like Born here? born and raised. Yeah. The Chicago guys are so proud of being of Chicago. No, they're so like the Boston ones. Like Chicago is so proud and so there's a love for being from here. No, Yeah, absolutely. Yeah, we love it why is that? because we think that this is the best city in the world. We have everything to offer. We have everything you could think of. Food. We have a beach. We have like when it's nice outside, when it's hot like this, it's great. It's amazing. When it's begin the cold? It's around or near September, October is or before. Yeah. So it starts around October. The real cold starts around December, but it starts getting chilly in October. The Michigan Lake begins to froze even no. Yeah. In January, that's when it's really bad. Lately, it's been more colder, no? Yeah. And January is like negative, like super, super cold, like -10, -15. Yeah. I'm a weed consumer. I'm a marijuana THC consumer. Yeah. Here is legal. Illinois have a legal thing about the weed, no? Am I right? Yeah, you're right. Yeah, it's legal here. But people tolerate. You see, people tolerate people smoking in the street or something. Yeah, so the police officers, they don't really care. They just walk right past you. They don't really. Yeah, you do what you want here. And what are you doing there? Tell me. We are happy to let people know about other professions or occupations. What are you doing here? Are you working? Yeah. So I'm here with Doctors Without Borders. So we're a nonprofit charity. We're on over 75 countries. So we're in Mexico, we're in the U.S., we're in Ukraine, we're in Haiti, all around the world. And what about your labor? Tell me about it. You help through what kind of things or initiatives? Yeah, so we set up on the street and we kind of get people to talk about our charity and everything like that. So yeah, we're just spreading some awareness, telling people about what we're doing and stuff like that. It's nice. Where we can find your website to donate, for example. There's a website or something? DoctorsWithoutBorders.org. Can you tell me a cover to go? I'm addict to sex. There's only one addiction. Well, two addictions that I have: marijuana and sex. So Okay. there's places to go and hang out, to meet a hug or something. 100%. Yeah. You have to just find different clubs. It's a lot of clubs that we offer for that. But we have options. Yeah, we have I'm options. a liberal. I Yeah. wanna go and fuck someone. 100%. Yeah. You have to just find some clubs that'll be good. I don't matter the sex, Yeah. female or male, but Okay. I wanna my Derek. Okay. 100%. 100%. Yeah. You got to find some clubs for that for sure. You're so nice. What about your tattoo? A beast among men. It's a lion. I love lions. Yeah. Hey, like the Mufasa one, Yeah. like Lion King. Yeah. 100%. Yeah. I cry with that movie. Yeah. Same. I did too. Yeah. It's Soundtrack, I don't know, Rafiki, I don't know. Right. 100%. 100%. It's so good. There's theater here in Chicago? Yeah.
Yeah, theater. Yeah, Chicago theater. You like the Chicago group, like Peter Cetera? Yeah. They're fire. Yeah, man. They're really good. They're really A good. rapper from Chicago that comes to your mind or something? There's a rapper? Yeah, we have rapper Chief Keef. We have Lil Durk. We have G Herbo. We have a lot of rappers. Yeah. I know about your Chicago culture. Yeah, 100%. I was born and raised here, man. Yeah, 100%. 100%. Nice. It's so nice to meet you. My name is Adrian Marcelo. You can find this interview in my channel. I hope you like it. And I'm going to meet you with a friend. She's called Savi. He's a hooker that I know from, hooker is a bad thing, but he's a sexual service company that I met in Los Angeles. She is my friend, and ella va a estar feliz de conocerte, amigo. You know a little bit Spanish? A little poquito. Poquito español? Poquito español. ¿Tienes amigos mexicanos? You have Mexican friends? Sí. Mi amigas from Sonora, Guadalajara, Michoacán. I mean, don't blow, my friend. You know about, I'm Mexican. Sonora, Michoacán, vean nada más where did you meet that people? Here, for work. That is so common, no? Yeah, the ambulance is loud. It's really loud, yeah. Why is there so much ambulance noise, my friend? They have to be louder down here because there's so many cars. So it's really, really loud. Have a nice day. God bless you, my friend. You're so nice. Are you from here, from Chicago, my friends? No? ¿Son de dónde? Obrigado, muito obrigado. Maconha. Bueno, no pude ahí ya interactuar, el portugués no me da, pero como pudieron ver, Derek, un tipo maravilloso, pude platicar con él. Ahora nos dirigimos caminando hacia el Frijolito o el Bean, el Millennium Park. Vámonos por la derecha, que creo que es la cortesía, porque sí creo que hay un deber ser de por la derecha caminas y esos vienen hacia acá. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Platica conmigo. ¿Qué andas haciendo? ¿Te da pena o llevas prisa? ¿De dónde eres? León, ¿y de dónde es de vacaciones? Nada más viniste de vacaciones. Genial, ¿por qué Chicago? Porque está padrísimo su arquitectura, todo Me mencionan la arquitectura, la verdad es que es tipo gótica, ¿dirías? No, la verdad no sé. Pues pero por eso escogió Christopher Nolan hacer Batman aquí, porque pues justo es una arquitectura gótica. ¿Cómo te llamas? padrísimo. Karina Parada de León, Guanajuato. Karina Parada. Mi esposa es Karina, la chaparra. Tu Parada, de hecho, se llama Karina. Le mando un abrazo. Sí, soy Adrián Marcelo. Disfruta. Cómete un hot dog. Qué rico, ¿la disfrutaste? Ay, mira nada más. Aquí estamos en el centro, muy, muy cultural, insisto. Chicago es una ciudad, ya mencionaron la arquitectura y quiero que más que enfocarme a mí, chequen los edificios. Yo no le sé mucho a este pedo, obviamente no los quiero decepcionar, puedo echar mentiras, pero aquí sí ya. Es como no, el Chicago Times, ¿o cuál es, Luis? ¿Qué hice después? Chicago Tribune. Ok, ha de ser un periódico muy importante, clásico, así tipo donde escribía ese Edgar Allan Poe, una mamá así. Esta mamá, vean nada más la forma que tiene la bandera de los Estados Unidos también ahí ondeando. Vemos a un chingo de gente y eso que hoy es viernes. Bueno, pues acuérdense también que el estilo de vida americano le permite mucho, pues tiene muchas libertades. La realidad es que se desocupa temprano, no en el día, a veces se desocupa temprano en la semana. Esta es una zona turística, por supuesto, hay mucha gente que viene de fuera a disfrutar lo que aquí puede pasar y lo que aquí siempre está pasando. Es una ciudad con muchísimo movimiento, te vas a encontrar. Nosotros llegamos ayer a la 1 de la mañana al aeropuerto y saliendo del aeropuerto a la 1 de la mañana un jueves había tráfico, tráfico. Y ya después entras a unos freeways mamaloncísimos. ¿Tú naciste acá? Sí, nací en Chicago. Yo nací- Qué chingón, Jesús. ¿Tus papás de dónde son? Mi mamá es de Zacatecas y mi papá es de Guerrero. Apenas te iba a decir que si tus jefes eran de Zacatecas, porque aquí hay un chingo de banda de Zacatecas. Muchos. ¿Qué será que el sueño americano al zacatecano le gustó mucho? Sobre todo acá en Chicago. Hay una cosa, porque en Nueva York se van muchos de Puebla. Y luego Michoacán los ves mucho en Los Ángeles. Sí.
Y luego Zacatecas los ven mucho en Chicago, hermano. ¿Hay como un convenio o algo? Sí, la verdad no sé. Ellos en todos lados y chilangos ni se diga, hermano. Esos güeyes somos plaga nosotros, carnal. Jesús, ¿qué te gusta más de vivir en Chicago? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues realmente la comida, no sé si se ve, pero pues la comida. Pues estás, para como está el gringo, hermano, estás muy flaco. La comida, bro, la comida. Aquí encuentras mucha comida de cualquier parte, realmente de todo lo que quieras, lo encuentras. He escuchado eso, Jesús. ¿Qué, por ejemplo, te viene a la mente que dices tú son manjares que puedo disfrutar cada fin de semana? Bueno, realmente algo no que está específico de Chicago, pero el japa, ¿has escuchado el japa? ¿Hampa? ¿Es comida vietnamita o qué es comida? Es más, es no japonés, perdón, como Asia, asiático, pero hay diferentes, pero es básicamente te ponen un caldo que está hirviendo. Y tú le vas echando carne, le vas echando lo que tú quieras, vegeta, y se va cocinando, va agarrando el sabor. Coreano ese pedo. Tipo Korean barbecue es otro tipo, pero es como más como en un caldo, pues. ¿Y qué le pones? ¿Carne de res, de puerco, pollo, vegetales? ¿Cómo es la lamb? ¿Cordero? ¿Cordero? ¿Es cordero? Cordero, sí, la lamb, la carne es muy popular en eso. Puerco también, mucho puerco de verdad. Cana, por ejemplo, es cuando, no sé, pues, tú creciste acá, no, Sí. no extrañas o si te cocinan mexa, ¿cómo funciona? Mucho, aquí, como dices, hay una comunidad hay mucho mexicano aquí. So, realmente saliendo, claro, en downtown no tanto, pues, ¿verdad? Pero ya va saliendo un poquito, unos 15 minutos. Pilsen, no sé si has escuchado de Pilsen. Sí, claro. Sí, ahí yo vivo en Pilsen ahorita, pero ahí hay mucha comida mexicana. ¿Y sí mexa? O sea, ¿hay maíz o son chimichangas, burritos que también son Tex-Mex o a veces es comida? Pero, pues también, pues como acomodado aquí, pero no, aquí sí vas a encontrar comida mexicana, lo que es comida, y maíz, todos los tipos de carnes que comes, lo vas a encontrar aquí en diferentes partes, sí. Chicago, aparte la pizza que le compite a la de Nueva York, ya sabes, ¿has estado en Nueva York? Sí. No, actually, no ha ido, mi amigo actually es de Nueva York, sí. Come here, Axie, come here, my friend. Axie? You call them No, Chini, his name. Chini. Chinenye. Chinenye. Chinenye is a name that I heard for the first time. What it means, Chinenye? It means God gives a child. It's Igbo. Born back in Nigeria? No, I was born in Philly, Philadelphia. Philadelphia. Okay. Yeah. Nice. Rocky City. You like Rocky? Rock. Yeah, I do. I've gone to when I was little, I went to the art museum a lot of times where the Rocky Steps were. Yeah. The walking steps of Rocky. Yeah, but you prefer the Eagles. Yes, yeah, they won the Super Bowl this year. Yeah. With Jalen Hurts and with Nick Foles against Tom Brady with the Philly special. My friend, where do you met? Sorry, Jesus? Yeah. During college. It was really it's like a frat that we were in. Like a frat, like a beta, gamma, and things like that. Yeah, It's so common that, no? yeah, it is very common. We both been to Brown on the East Coast in Providence, Rhode Island. Yeah, so we went on the East Coast, and now like we live together, and now it's like nice to reconnect with him. You know, like that he came to visit. But you both study the same? Yeah, we actually did. Science. Yeah. Computer science. Both are like programmers? Yeah, we. What about the Chicago Silicon Valley? Or there's something like that, like a cluster that people. Not exactly Silicon Valley. Even in New York, you have a lot more opportunities. But Chicago is growing. It's growing in tech. Like I think there's a lot of tech companies kind of moving here. A lot more opportunities than you found like a couple years back. So it's getting up there. I mean, like LA. I mean, East Coast, West Coast. You want to go there, but Chicago is definitely like very big centrally, right? Like, You are freelancing both, or you are working for a company? we both work for companies. Yeah. Same company. No, different company. Yeah. You are doing well after college, both. Luckily, yes. Like I think. Difficult doing. I mean, I- as everyone knows, especially living in big cities, New York, Chicago, LA, like things are getting expensive, right? So it's like All the students that graduated have that debt. No, it's nearly impossible. You must be a Rockefeller to pay I college. think a lot of big colleges también tienen muchas like scholarships for like especially for like low income, for low income. So I feel like they provide a lot of help. So like it's possible to not, but then I feel like also like if you're like even doing a little bit better financially, family wise, like you're kind of fucked. Like you're gonna get like It's have a to gonna have. difficult game here, America. It's different in Mexico in general. Like how does that go? Pues, ¿qué te puedo decir, Jesús? También te tienes que arreglar un poco más con tus uñas acá, al menos si el gobierno te pide mucho, pero al mismo tiempo te da mucho.
pues bueno, basta ver dónde estamos platicando, hermano, y la infraestructura. Lo único que sí veo un poco lastimado es el tejido social acá. Sí se ve un poco descompuesto. México también, por los problemas que ya sabes, tráfico, corrupción. Pero acá es donde justo los problemas que tiene México se están viendo reflejados en la sociedad. No sé quién les está vendiendo. I don't know who is selling what kind of shit here, but the Fenta guys are so crazy, so scary people. They're like, it's difficult to see that in the society, but that's my work, like to show the people how the big cities are in the bad way and in the good way. The good way, yeah, this is the good side of the Chicago, the brothership that we can make, the bonds that we can make with other cultures, but because we are only one culture, we are humans. Yeah. ¿Le has presentado mujeres mexicanas? Have you ever introduced you Mexican friends, my dear? You should do that, my friend. I actually introduced. Well, you're American, but yeah, me imagino que a veces usas tu español para una que otra latina, hermano. Estoy comprometido, ya. Ah, ya, no, bueno, no, Con una nada más. nada más. Saludos a ella y saludos a ustedes. Nice to meet you, my friend. No me pare el hocico, Luis, con la pinche mota que me diste, hijo. Puedo platicar, ya soy bilingüe. Oficialmente soy bilingüe, señores. Ya traigo un buen inglés, compadre Chuy. O sea, No, pues te por entiendo. eso me conociste tú, güey. Sí, no, te han dicho muchos videos, sí. Entonces me paré, dije, es él, dije, nah, habría más gente ahorita ahí con la... Chicago somos nuevos, güey. Quería tomar una foto, le dije, oh, sí es ese compa, digo. Estamos abriendo mercado y bueno, ustedes programadores me imagino pues que podemos jugar un papel ahí para distraerlos en esas largas horas que se pasan sentados. Take care with the hemorrhoids because you're a programmer, so you spend so much time. That's true. I'm not joking. Just talking about it, yeah. I'm not joking about that. Actually, we're at Walgreens. You should buy a medicament because programmers are so much time seated. So take care about that. So your digestive system takes a risk too. You gotta take care of that. Actually, that's why your Apple Watch told you that you need to stand up. So, my friends, it's so nice to meet you, my dear Jesus Chuy. Yenitze? Chinanya. Shenenia. Yes. It's better to ask. Shenenia. The child gives God? Gog is a child, yeah. God gives you child. Yeah. It's so nice to meet you. Sorry for my English, my friend. ¿Son mexicanos? Are you Mexican? Sí, ¿verdad? ¿Puedo platicar con ustedes un poquito? ¿Están de vacaciones? ¿Escogieron Chicago? Me intriga, es una gran ciudad, pero ¿qué les llamó la atención a ustedes? Platíquenme. La arquitectura. Es la tercera vez que me contestan eso y estoy muy de acuerdo. Pero basta con ver para saber que la arquitectura es algo que se debe estudiar y que debes notar y que a simple vista es algo muy llamativo. Tienes toda la razón, no necesitas saberle para apreciar. La apreciación del arte no necesita conocimiento de causa, simplemente si te produce algo. Me imagino que ver uno de estos, a veces bueno, no son ni rascacielos, pero edificios grandes. ¿Será gótico? ¿Habrá gárgolas? A veces es un tipo de... Yo no tengo ni idea, de verdad nos declaramos ignorantes. ¿De dónde son? De Veracruz. Qué chulada, Coatzacoalcos, Jalapa. Jalapa. Ciudad estudiantil por excelencia, Jalapa con buenas universidades. Llegué ahí para estudiar. Me imagino, entonces piensan que sus dos chamacos van a crecer y estudiar ahí. No. ¿Quieren que crezcan acá? Les están mostrando ya. Y se vayan, que hagan lo suyo. Tienen todo el derecho y creo que hasta toda la razón. México no está presentando un panorama del todo ideal para el desarrollo de chicos que tienen todo el futuro y potencial por delante. ¿Dónde les gustaría que estudiaran sus hijos? Si le echan ganas a ustedes, ¿qué oportunidades les gustaría abrirles? Aún no sabemos porque, bueno, ellos finalmente tienen todo el derecho de decidir. Sabemos a qué universidad queremos o encaminarlos a que vayan y ya de ahí que ellos decidan qué quieren hacer. La idea es que se vayan al extranjero, pero pues finalmente ellos deciden cuando crezcan. ¿Y por dónde vas viendo los intereses de los chamacos? Luego te vas dando cuenta si les gusta la geometría, vas a ver que son buenos por las matemáticas, las figuras, o sabes que agarran un micrófono, ¿por dónde van viendo? Todo propio, digo, desde chiquitos se va notando. Te puedo decir que tengo uno mayor y uno menor. El mayor es muy deportivo y el menor es muy artístico. Ok, vas bien. Eso me encanta, cuando los padres saben identificar por dónde estimular a sus hijos y sobre todo con base en eso van viendo
cómo es su desarrollo. Pues qué chulada, qué bonita pareja, me da mucho gusto conocerlos, se ven maravillosos sus hijos, ni los va a molestar. ¿Qué van a andar haciendo por Chicago? Si recomiendan algo que ya hayan hecho para la gente que venga por primera vez. Nos encantó el tour por el lago Michigan. Ok, este fue en el bote, se subieron a un bote. Sí, venimos bajando del, ¿qué? Del water taxi. Sí, y entre el 360 y el Skydeck, 100% el Skydeck. A mí, ese fue mi gusto. Me gustó. Ujú. Es como un summit de Nueva York, me gustó ese. Padrísimo, porque nosotros tenemos niños, el Museo de Historia. El museo. Manden saludos. El Museo de Historia, eso me gustó. ¿Qué tipo de historia? ¿Es antropología americana? Desde antropología, culturas, tanto africana. Es en el museo, que viene de todo, ¿verdad? Nosotros nos movemos mañana a Nueva York y es la intención ir para allá, el Museo de Historia. Es que es el tipo de turismo al que tienen que someter a sus niños. Ellos solitos empezaron, mamá, queremos ir a Nueva York, queremos ir a... ¿Cómo sabes y por qué te salió el gusto? YouTube, Adrián. Bien, YouTube Kids, ¿ven o ven algún youtuber tipo ya Luisito, Fede Banji? ¿Cómo se llama Fede? A ellos les gusta mucho MrBeast. Es increíble el fenómeno. Ahora que fue a Chichen Itza, está metido en polegas, pero denle permiso de entrar a donde sea MrBeast, se lo ha ganado, hace el bien a niños. ¿Cuánto tienen de casados? De 3 casados apenas 3 años. 6 juntos. No, 3 de casados, 6 de unión libre y 15 de noviazgo. Ajá. Una vida, una vida. ¿Cómo te llamas tú? Juan Pablo. Juan Pablo como el Papa, me imagino, Juan Pablo II. ¿Sí te dijeron por qué te pusieron ese nombre? La idea era que tuvieran un nombre bíblico. Sí. De hecho, Pablo, es importante que busques la historia. Él perseguía cristianos y después se convirtió en el apóstol, no sé si apóstol, pero en uno de los seguidores más fervientes de Cristo. Pero su historia es muy interesante. Él mataba a cristianos y después se hizo un santo. Sí, imagínate. Sí. En serio, busquen la historia de Pablo, es un tema bíblico. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes saben que van a salir en la tele y en YouTube? Ustedes que adoraban. Ya los están regañando, Es que se andan portando bien mal, Es que ya vienen fastidiados me imagino que del barco se bajaron fastidiados. O sea, Actor, una niña. ¿Thor? ¿Por qué? Ya. Ya quedó. Cuando crezcan y desde ahorita mejor, antes de que crezcan, agradezcan que sus papás pueden traerlos y darles esa oportunidad. Hay muchos compañeros, amigos de ustedes que ya quisieran. ¿No me dijiste tú tu nombre? No me quiero ir sin preguntar el tuyo. Celso Gabriel. Celso Gabriel. Cuídense mucho y me da gusto conocerlos. Bonito encontrar gente hermosa de Jalapa, Veracruz, ¿verdad? Nombres para no... Celso Aldán. Ivonne. Mi estimada, cuídese mucho. Celso, cuídala mucho. Y Dios me los bendiga. I'm a Mexican YouTuber. I do like urban tourism capsules. Sorry for my English, but like Vox Populis. Like interviewing people. Who is the most famous guy that do this? For you, do a benchmark. I don't know. You see YouTube, for example? Yeah, but I don't see a lot of vlog channels. No vlog channels. What do you consume in YouTube? Like Study academic stuff. science? Yeah. But like digital informatic or something like that? No, computer science. Computer science. But not programming? Your program? Coding, yeah. Yeah, coding. Yeah, coding. Yeah, nice. You spend so much time seated. Yeah, That's not so good for your body. of course. It's not good. You must take care with that, no? Yeah, It's a risk for the programmers. yeah, of course. It's so difficult, but I'm so curious. I question a lot, but in Spanish, in my language. What is your main language? Telugu? It's back in India or in India? Yeah. Can you like to speak? If I question you about things, obviously respectful, but I got questions about your culture. Yeah. For example, why Pakistan and India doesn't like too much? I don't know. I mean, like, It's difficult. What, in your words, it's the main thing that separates these cultures? It's so the same. If you see of outside, you look the same. Indians and Pakistanis, I mean, it's not the same. Culturally, you have your differences in speaking, in your believings. But if you look like an Occidental guy as me, Yeah.
from outside, why these both people hate each other? I don't know exactly what's happening, but I think it's better if we have like peace between the countries. Yeah, you born here or you born there? I'm born in India, back in India. Why are you so good for mathematics? I mean, I think like mostly Asians are almost like good in mathematics. Why? It's because of our parents, maybe. They like Yeah. so strict. Yeah. I mean, like usually, but my parents are not strict. But usually in Asian countries, I think it's like parents do a lot of stress on academics, education, especially mathematics, and like getting marks is the main priority. But the way that you learn about math is different than the Occidental. That you learn different, like the method. No, I think it's like pretty good methods, like the normal methods. Because you are like ruling the world with your mind. The Indian people, I know a lot of Indian people that your IQ is so above. It's especially in that Silicon Valley is full of Indian people. You are the next global economy, the next power. Is so interesting. What are you adding to the world, not culturally? Another question that I have is about you're polytheist, not only one God. Oh, okay. I don't know. I mean, like, actually an atheist, so I don't believe in religion. But you born like in a caste? Caste system, you mean? Yeah. Yeah, obviously. I mean, like, I'm from south part of India, and there is like not a lot of the things as in the past. But right now, I think it's like not big of a deal with the caste and religion or whatever the thing. We're just like neutral right now. Maybe like we are not following any of those things. Nice. That is more antique. Yeah. Love so much about your culture because one movie, well, two, Snoop Dogg Millionaire. Have you ever seen that? Slumdog Millionaire. Yeah, Danny Boyle movie about the Indian guy that won I Wanna Be Millionaire. You don't heard about that Oscar winner movie? No. You have to see that. No. You recommend some good Bollywood movie? Bollywood. I haven't been up to date with the movies right now because like I'm so involved with my academics, like exams and assignments. So the recent movie that I have seen is like Lapata Ladies. Lapata Lilies? Yeah. Lapata Lil. Lapata Ladies. Okay. It's a Bollywood movie. It's like very simple and it's very genuine and it's very nice movie. I think people should watch It's it. a comedy? It's a drama? I think it's all in one movie maybe. Like it got comedy and drama and yeah, of course all All of the it. Indian people, are you able to say that love Bollywoods? Loves Bollywood? I mean like it's not about Bollywood in India. People are like It's a so cultural thing that is so... it's not even cultural thing. It's not like especially Bollywood in India because like the most films are actually from different parts of India, but like Hindi being the most like common language and Bollywood being the most famous one in the past, it has become like the thing like Bollywood, like which is like India means Bollywood. It's not just Bollywood. We got like Tollywood, Collywood, and other south parts of the things. I learned that today with you. There's not only Bollywood. There's a... Bollywood. We got like Tollywood, Collywood. O sea, see somebody? Okay, that's nice. Yeah, because like, have you seen RRR? No, I need to see more Bollywood movies. I need to see. So I'm asking you, where can I begin? Well, not Bollywood, Tollywood, or the others that say. Where can I begin to my trip in Indian movies? So I think you should start by watching Bahubali. Bahubali, Yeah, part 1 and part 2. Bahubali number 2, And then RRR. RRR. Yeah. And then I think those are all the movies I have right now. Nice to begin, easy to digest, like Yeah. entertaining. Nice. I'm gonna cry with one. I can cry. I think for RRR, maybe. It's kind of emotional. Nice. Yeah. For the last, a national dish from your country that you recommend. National dish? That's a tough question because like we got
We got what? Curry. Huri? El curry, no es the Curry? curry is from India. Curry means like we got different kinds of curries. I mean, like the national dish. I don't think we have a national dish, but like we got different dishes from different states of India. There are like many states, right? So from my state, I think Hyderabadi biryani is like the most famous one. Alebori? Hyderabadi biryani. Okay, what is this? It's like biryani rice and chicken all mixed together with different shawarma and raita, like different kinds of things to mix with the rice. Nice. Hurts good. Sounds good, sorry. Well, it's so nice to meet you both. You are from here, from your friend, you're a friend from college with a Mexican. You can find this interview in my channel. Nice to meet you. Sorry. Ay, güey, qué difícil cuando te programas en inglés porque pues no me fluye al 100. Güey, oficialmente soy bilingüe, señores, pero espero estar mejorando mi calidad de entrevista en inglés. Vámonos al Millennium Park, que es donde está el frijol, y espero encontrarme frijoleros, es decir, mexicanos. Así nos llaman acá despectivamente y nosotros no lo tomamos mal porque irónicamente nos fascinan los frijoles, nos gustan mucho. Dudo que en otro país se consuma tanto este hierro que te hace pellerte fétidamente. Seguimos en Chicago. Esta es de las cosas que más me gusta, tener tiempo de platicar, de bloguear, y bueno, hasta acá nos tuvimos que escapar. No hay mucha gente que nos ubique, les intriga ver a un cabrón con micrófono. Aquí a mis espaldas está el río Chicago, que conecta con el lago Michigan. Es un río que se caracteriza por estar teñido de verde. De hecho, el día de San Patricio, que no sé qué día es, pues lo tiñen aún más de verde para conmemorar esta mamada que empezó ahí por los 60s. El día de San Patricio acá, al haber tanta gente irlandesa, ya tiene que ver con la concepción de los Estados Unidos como tal, con su génesis. Acuérdense esos barcos de celtas, paganos, no sé qué chingados. Todo ya saben, eso que satirizan mucho en Los Simpsons. También está rodeado de rascacielos, como esta torre Trump. Tiene este viejillo presidente respetable de los Estados Unidos en ciudades importantes, en Las Vegas, Nueva York, por supuesto, el Hotel Plaza, dueño de Miss Universo mucho tiempo, accionista también seguramente de la WWE, trae las manos metidas en todos lados, el buen Donald Trump, que anda desatado. También otra de las particularidades que lo mencionaba ChatGPT es que el sistema de canales que tiene este río es una hazaña de ingeniería muy, muy cabrona porque revirtió el flujo del río. Eso también hace muchos años que se dio, pero imagínense poder revertir hacia dónde va el agua, o sea, cambiar el cauce natural del agua, y cuando es esta cantidad de agua, pues no mames. Ahí tiene también varios botes que te dan un tour y vas a ver edificios muy importantes como el Wrigley, entre otros. También es una ciudad llena de edificios. Acá seguimos y ahora sí vamos al Millennium Park, que es donde está el Bean. Algo muy, pues no loco, pero algo así como distintivo de Chicago es que tú crees que estás, bueno, no si estás en la calle, ¿no? Pero pues sientes que abajo ya está el drenaje y abajo está el Dr. Connors convertido en lagartija y Bane y esas mamadas, pero la realidad es que pues hay también como todo un sistema de calles, no sé si subterráneas, no sé si esto de pronto se vuelve ya también parte de donde estábamos, pero lo que valía la pena comentarles es que en este tipo de calles, o así se grabó, no en este en específico, pero se grabó Batman, la del Guasón, y la 1 también, la de Ra's al Ghul.
En ambas, en la 1 y en la 2, se utilizó Chicago como ciudad, si no me equivoco, y si no, me vale verga, no soy Ibarreche. Se utilizó Chicago como set para estas escenas de acción mamalonas que distinguen mucho las películas. Y bueno, es algo que tiene muy cabrón, sostenido, como les decía, por estructuras de metal. Eso es algo que también en un museo, en algún paseo que me aventé, creo que en el Skydeck, ese pedo, pues te explican un poquito cómo se planeó la ciudad después de estos incendios. Incendios, lo que yo le voy a dar a este pinche porrón que traigo aquí, banda, en lo que seguimos acercándonos al Millennium Park. Eso es lo que les estoy diciendo, te vas a encontrar buenos momentos. Me decía Isaac que vivió aquí, quien carga hoy la cámara, también un integrante de Sociedad Nocoy, hermano del proyecto, la mamada, el buen Isaac. Me dice que CTA es para la ciudad. ¿Y cuál es la de los suburbios? No recuerdo, pero hay señalización para cuando te llevan a las afueras de la ciudad y bueno, hay todo un sistema de transporte que, si no me equivoco, puede ser el Chicago Loop, ¿no? A eso se hace referencia, pero ves mucho el Chicago Loop. Ahí sí, fuera de pedos, desconozco, pero son cosillas que voy notando. Y bueno, lo imposible, la arquitectura. Capitán Calvice se compró un jersey. ¿De quién, Luis? De los Blackhawks. Es el equipo de hockey que tienen estos güeyes. Hola, ¿cómo estás? Qué chulada. Parecido al de los Canucks, ¿o qué? A ver, vamos a ver, ¿qué se compró? Ay, perro. Y esto no lo había erradicado ya las ligas de quitarle a los Apaches, tipo así a los... Pues los Redskins ya no se llaman Redskins, se llaman Nationals, ¿no? ¿Van a volver? Pues sí, güey, deberían de dejarse ya de pendejaditas. Lo que me lleva a preguntarme si actualmente Chicago es demócrata o republicano. El estado de Illinois es republicano, ¿ah? ¿Es demócrata? Pues, seguramente entonces actualmente está a su lado, es decir, azul, es decir, demócrata, y es decir, más orientado hacia las libertades, banda. No es cierto, eso no. Los republicanos... Ay, güey, qué extraño, o sea, pues... Sí, no, los republicanos son los de las libertades, pero las que les gustan a ellos. Más pena de muerte y mamadas de esas. Acá les gustan otro tipo de libertades, pero ambos, digamos, están siempre orientados hacia que el ciudadano, el individuo, goce del sueño americano que ellos mismos crearon. Vámonos ahora sí, como lo prometimos, al pinche frijolito. ¿Tú eres de dónde? León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Él es de acá, vive en Chicago. Sí. Y te dijo, vente para acá, se pone bueno el cotorreo. Hay buen rollo y pues venimos a conocer. ¿Te ha gustado el cotorreo en Chicago? Sí, pues vamos llegando ese primer día. ¿Ya habías venido? No, primera vez. ¿Qué te ha sorprendido de la ciudad? No, pues lo rascacielos. Pinches la arquitectura, como dice la banda. Más que nada. Sí, está cabrón, muy ruidosa la ciudad, eso sí. Pinches sirenas a todo. Todo el tiempo está sonando algo. Mi padre. ¿Ya comiste? ¿Qué has comido? No, apenas. En la mañana nada más un sanduichito y ya. ¿Y cuántos días vas a andar por acá, hermano? 6 días, hasta el Papá miércoles. sí vive acá, ¿no? Sí, él vive aquí. ¿Qué te cuenta de la vida acá? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo notas? O sea, ¿lo ves feliz? Sí, es tranquilo, pero pues sí le gusta el desmadre. ¿Lo conociste de dónde? Es esposo de una amiga de mi esposa. Órale. Ya se hicieron compas, buenos amigos ustedes. Sí, nos dijeron, vénganse para acá y pues aquí nos recibieron. Qué chingón, carnal. Pues 6 días, güey. Ya te recomendaron cosas. Vas a ir al Parque del Frijolito, me imagino. Sí, ahorita vamos para allá. Nosotros también vamos para allá, carnal. ¿Te viniste con los huercos? ¿Es tu hijo? Hijo. Se ve. ¿Cómo se llama usted? Mateo. Ah, como el gran Mateo Bravo y como el gran Mateo, discípulo de Jesús. Me lo robé, pero no. Sí, de hecho, carnal, sí. ¿Con quién lo hiciste o qué, carnal? Porque a ti no salió. No, con mi esposa. Qué chulada, la neta, el gran Mateo. ¿Cuántos años tienes, Mateo? 7. ¿Te está gustando la ciudad de Chicago? Sí. Está padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te está gustando? Tú. Hijo de su madre. Nada, qué chulada. Ya sabe por dónde dar el niño, en serio. Luego manipulan así, güey. Así te ha de sacar cosas el cabrón, güey. Pásatela bien, hermano. Disfruta con tu familia. Es una bella ciudad. ¿Te gustan los Estados Unidos? O sea, más para turistear, ¿verdad? Para vivir. Sí, pues nos acaban de dar la visa y pues ese primer viajecito que hacemos para acá. Bien. Luego le llevas a Disney, carnal. Está chido allá en Anaheim. Te vas a Tijuana, cruzas por el CBX y te sale bien barato. También lo puedes llevar a Las Vegas para que se haga apostador de una vez, güey. Está muy chiquito. No mames, compa. ¿Te gusta a ti la apuestita? Pues antes, ya ahorita ya no. No vayas de Las Vegas con esa visa, carnal, en serio. Qué chulada el buen Mateo.
Pásenla bien con la gorra de los Chicago White Sox que juegan por acá también. Hoy están jugando, mañana juegan también contra los Cubos, los Cachorros de Chicago, con Bill Murray como su principal fan. De hecho, te canta una canción en la séptima entrada, Take Me Out to the Ball Game, una mamada así. Ya fui a verlos. Bonito espectáculo, pero el béisbol ya saben. Mira, mi compadre aquí viene bien perdido. Este compadre viene bien perdido, les digo. Hay gente que sí puede estar en condición de calle, nunca nos reímos de ellos, al contrario, si ustedes así lo toman, no es así, es visibilizarlos y que entienda a través de estas cápsulas la banda que también hay otras condiciones en las que la gente puede vivir, no todo es que tu jefa te haga un huevito, que te laven la ropa, carnal, o que incluso a lo mejor no tengas esas cosas, pero tengas salud. Hay gente que ni siquiera vive en una condición humana, viven en una situación infrahumana, no solo en Chicago, en cualquier parte del mundo. Vemos estos acordeones. Ah, señor, ¿cómo está? Ah, pues ahí saludando a una mexa. Órale, güey, eres de Santiago, ven para acá para no interrumpir a la banda. No, de Monterrey. ¿Hace cuánto llegaste o estás de vacaciones? ¿Qué estás haciendo? Pues por trabajo, más que nada. ¿Te viniste hace rato? Sí, llevo 1 mes y medio aquí en Estados Unidos. ¿En Chicago cuánto, hermano? ¿Qué, 2 días? 2 días. ¿Llegaste a dónde específicamente? Llegué a Dallas. ¿Y luego de ahí a dónde? De allá a Houston y luego a San Antonio. Andas viendo como de dónde pega el chicle o qué, compadre. No, así es. Primero el trip, llevas poco, a ver dónde te terminas adaptando. Podrá ser en Denver, Phoenix, hay lugares en Arizona, ahí está Nuevo México. A Monterrey. Vas a regresar. ¿Es la idea? ¿Viniste a hacer unos dolaritos primero? Algo así. ¿Para ayudar a la jefita? Sí, para hacerle más dinero al jefe. ¿Eres ya padre de familia o lo has hecho bien? ¿No te has adelantado? No, lo he hecho bien. Creo yo. ¿Cómo te llamas, hermano? Marcelo. Ah, tocayazo de oro, güey. ¿Sí naciste en Monterrey, carnal? Sí, de hecho te topaba ahí en el plan de fitness de la Estanzuela. ¿Cómo no, cabrón? Ahí vas ahí de pronto a hacerte, güey, en el espejo. Sí, un ratito. 2 horas de espejo y 20 minutos de sentadillas. Hermano, te veo Azteca Imports, ¿es algo que te gustaría platicar? ¿Qué es eso? Sí, claro, es un proyecto que tenemos de distribución de productos mexicanos. Bueno, principalmente mexicanos, pero en general latinos y productos que se venden aquí en Estados Unidos. ¿Te estás abriendo mercado a través de este viaje? ¿Estás prospectando futuros clientes? Así es, visitando bodegas que ya tenemos y visitando clientes. Me gusta eso, carnal. ¿Es negocio familiar? ¿Dices quién es con tu jefe? No, bueno. Jefe del trabajo. Jefe del trabajo. Ah, ya, yo dije tu jefe. Es que así le decimos en México. Pues sí, mi jefito, mi jefe. Qué chingón que tu jefe te trajo. Y a ver, por ejemplo, tortilla, que cuando visitamos Estados Unidos, los mexas, tanta falta hace una buena tortilla de maíz, no de la corn que usan ellos con maíz transgénico, que parece la de maíz que sabe de harina, es una mamada. Entonces, sí se necesitan muchos productos mexicanos para que en verdad no añoremos y sí les estemos jalando chido. Porque si no me das una machaca con huevo que me dice, ¿cómo voy a atender ahí al pinche Cheesecake Factory de buenas, compadre? Exactamente. Que nos den mínimo lo que necesitamos para hacerles las chambas que ellos no quieren. Eso es lo mínimo indispensable son ingredientes, un buen tequilita. Pónganos lugares en donde se hable español. Hablen español ustedes, cabrones, porque ya somos los que sostenemos fuera de pedos. No lo digo de mamón, pero yo veo puro mexicano en todos lados, güey. Y que si compro una pizza en Nueva York y que la receta del italiano, qué vergas, y un gringo, pura verga, te la está haciendo un güey de Tlaxcala, güey. Y de Monterrey, de Reynosa, Cadereyta, de Michoacán. Así funciona este país. Estaría tirado, sinceramente, sin mexicanos, porque no somos huevones. Latinos en general. Latinos, sí. Pero el mexicano creo que todavía tiene un gen más jalador, compadre. No sé, una resiliencia. Eso a lo mejor no está para presumirse, güey. Pero cómo le metemos el pecho a las balas, compadre. ¿Cuándo te vas? O sea, ¿vas a prospectar y después a dónde te vas? Voy a regresar a Austin la otra semana. Hola, te mamá, Minnesota. Madre, del frío traes ahí chaqueta y todo. Chaquetón grande. Chaquetón grande, como dijo aquel. Big jacket. Por acá ella también es parte del negocio. Sí, bueno, yo estoy en otra empresa del mismo grupo, pero en la logística. Sí, yo me encargo de mover todo el transporte dentro de Estados Unidos y la importación y exportación a México. Pura fruta, verdura, o sea, ¿también hay producto comestible o de qué estamos hablando? De todo, de dulces mexicanos, de muebles, dulces regionales La Molienda, Grupo Trimex, la harina selecta, Maseca, La harina selecta de aquella no. Pero no. No va.
Harina de esa, no, dice el jefe que no. No, a veces confundimos, le va tan bien a empresarios mexicanos que el estereotipo luego inmediato es, no es cierto, el rey del tomate se metió en una cajuela a México y se convirtió en el principal exportador de tomate. Es una cosa increíble las historias que te vas a encontrar de mexicanos que limpiaban albercas y ahora las fabrican ellos, se las construyen a gringos en Sacramento, en Oakland, en San Francisco, en Chicago, en donde sea. Me ilusiona, me pone la piel chinita encontrar casos bonitos. ¿Cómo se llama usted? Mariana, ¿Y nació dónde? en Santiago, Santiago, usted sí es de Santiago, de la Cola de Caballo, de las del Cercado. paletas regias, ahí en la entrada Ahí mero, de ahí mero. del sombrero. No, yo estoy donde está. Más el Álamo, ¿no? No, en el Cercado. Cercado, sí, pues estás. ¿Son los helados Regia? Cabazos ya sigue, ¿no? Pues los cabacitos o. No, son los Cavazos, la Villa, el Cercado, el Álamo y los Fierros. ¿Qué me puedes decir que es lo más tradicional del cercado? Puede ser, pues los. Restaurantilla. La regia, sí, ya es por donde entras para subir a la Cola de Caballo. Sí, y los litros del abuelo. Los litros del abuelo. Nah, pues qué chula. Hasta Chicago me vine a encontrar banda de mi región hermosa. ¿Tu jefe de dónde es usted, jefe? Santiago también, chambeador, compadre. ¿Tú eres del Álamo? Sí, el Álamo. No friegues, andabas en cuatrimotos ahí de morrillo con las abuelas. También en cuatrimotos, sí. Mucho que la quinta del Regio, pues, tú viviste, creciste ahí, o sea, no eran tus quintas ni nada. Sí, ahí vivimos, ahí en el Álamo. Bueno, ahorita no vivo ahí, pero de ahí somos. ¿Te apellidas Almaguer, Alanís o Salazar. también muy común? ¿Conoces a Mike Salazar? Sé quién es, pero no. Anda por allá de la zona. Mi esposa. ¿Tú por acá? Viví en San Antonio, ahorita vivo en Misiones, en las Misiones. Qué buen negocio, hermano, que pues la verdad. Sí, estoy acá en San Antonio viviendo como unos 14 años. ¿Qué consejo le das, hablando ya con el patrón, o sea, qué consejo le das a la banda, carnal? Me imagino que ha sido una chinga levantar un negocio así en el que ya te permites venir con tus colaboradores a hacer un viaje de negocios de este tipo. Sí, de hecho venimos de una expo de dulces que fue aquí en Indianápolis. Y no, pues aquí con el equipo aquí, andan trabajando y a la vez vinimos aquí a que conozcan aquí la ciudad para que pues también ahí se motiven también, ¿verdad? O sea que, pues, no, nosotros pues es gente muy talentosa, digo, jóvenes que han estudiado, preparados, inglés y que andan acá dándole, o sea, andan buscándole acá. Percibo que usted, ¿cómo te llamas, carnal? Rogelio. Rogelio, percibo, mi estimado Salazar, que usted es gente que nomás sabe de trabajo, ¿va? ¿No te sabes otro truco, va? No, nos gusta. ¿Sabes la de chambear, va? El fútbol, rayados también, rayados. Bueno, no te distrae tanto no te pierdes el enfoque. No, me gusta volar, de hecho venimos en nuestro avión. ¿Tú lo vuelas? Sí, vuelo el avión, soy piloto. Te creo, compadre, o sea, ¿y qué tienes? ¿Un Cessna o qué? Cirrus, un Cirrus. ¿Cirrus qué? ¿De 1970 y algo, qué? No, nuevo, o sea, nuevecito, sí. Es, compadre, te dio el negocio, pues es que qué honesto, también aparte el mercado de dulces es grandísimo, ¿no, hermano? Hay mucho, de hecho ya estamos casi en la mayoría de los estados, tenemos bodegas y distribución directa de los dulces que se fabrican ahí en Santiago. ¿Cómo se llama la empresa, hermano? La Molienda. La Molienda, o sea, es lo que tú distribuyes en todo Estados Unidos. Es negocio de familia, fabricamos y distribuimos también. Y aparte tenemos transporte, ¿verdad? Tenemos como ella que ve, pues ocupamos para llegar a todos Estados Unidos, ya ocupamos transporte, logística, y ellos, y aparte pues ya acarreamos lo nuestro y le movemos a más empresas también. Es el tipo de empresarios con esa ambición sana y esa visión que necesitamos, y ahí es cuando uno da orgullo decir, tengo un avión, cuando es de dinero bien habido, ahí sí por eso yo soy bien presumido, compadre, porque a mí también me ha costado un chingo. Ve el pinche micrófono, cómo lo traigo, trae diaftra esta mamada, güey. Ahorita tenemos una cooperacha. Y aún así me da mucho orgullo y por eso yo le comparto a la gente a veces hasta lo que monetizamos para que se motive de que con chinga, con disciplina, con visión, con estrategia, con constancia, con todos los buenos valores que ya se lo saben. Sí, no es fácil, hay buenas y malas como todo, pero pues tienes que seguirle. Obviamente, los fracasos van a llegar, pues la casa de los famosos, compadre. ¿Eso qué fue para mí, güey? Un vergadazo, güey. No, güey. mucha tele, la verdad. Bueno, no te pierdes de nada, güey. Salazar, placer conocerte, felicidades. ¿Hacia dónde has llevado el negocio familiar? Crédito a los jefes, también me imagino tus padres jaladores, ¿no? Claro, sí. De hecho, él andaba aquí en la expo, se regresó ayer para Monterrey. ¿Cómo se llama el viejón? Rogelio Salazar, igual. Le mando una más, dile que me invite una carne, güey. Sí. Que yo traigo plática para todo, güey. Me sé historias de chismes de ahí de los cabazos, compadre, de quintas del Yerbanís, güey, orgías, de esa mierda, güey.
Todo ese. Mira, sabía que en el Chachos, güey, yo sabía ahí al lado del Guajuco, güey, yo sabía hasta qué vendía, güey, el güey que te hacía los clamatos, compadre. ¿A poco? Me sé todos los chismes. Sí. Allá también en Allende me sé chismes, güey, no, hombre, Lorly me ha contado un chingo de cosas, güey. Grande, como dice. ¿Sabes cómo funciona la cosa, compadre? Yo soy de Monterrey, pero pues ya sabes que nos llevaban para allá para los Rodríguez también Rodríguez. La de nosotros no era quinta, no ya era ni cuarta, compadre. Yo creo que era una tercia, güey, pero íbamos a un pinche pedazo de terreno y allá armábamos carne. Sombrero, esos frijolitos que me hacen con huevito, el charro, cómo no, el pariente, el principal, compadre. El pollo Nuevo Orleans también, que es muy bueno, sí ha sido. ¿El de Nuevo Orleans o el de allá? Pollo Nuevo Orleans ahí en Santiago también ya es. Los tacos, ¿cómo se llaman? Isidro también, compadre. Isidro. Tiene como 97 guisos el güey. Sí, también. ¿Qué otra cosa se me está yendo? Los mariscos Don Arturo, delicias del mar. Ahí los de estos de la langosta, muy buenos mariscos también. Que todo se hace bien. Las hamburguesas de barrio de Santiago, como no me vas a dejar mentir, güey. Esa mamada que te la hacen una margarita, que me dice mole, güey. Las mejores hamburguesas, cabrón, con queso, aguacate y pan de ese, para ese concha, güey. No, qué delicia. Cuando quieras, si quieres, te doy mi número o algo y te invito allá. Te invito a ir para Santiago. Yo sé que ni necesito porque tú se ve que tienes un trato amable y eres afable, así somos la gente pues yo diría que de Nuevo León, así como mi compadre lo acaban de ver, finas personas. No, hombre, te voy a vacunar, ahí te voy a vender algo, güey, algo te voy a inventar, compadre, pero te voy a vacunar porque se ve que sí, el chile fue su madre, güey, mira lo que es. Nosotros estamos hasta el domingo, carnal, traemos chamba, andamos por todo el mundo, pero este es el negocio de mi compadre, Álamo Global Logistics. Si supieran dónde es el Álamo, güey, ahí, en serio, banda. Qué chulada, y me refiero en el buen aspecto, o sea, el Álamo es un lugar paradisiaco, güey, de gente bien bonita, pero jamás esperarías que una empresa llegue a hacer negocios hasta acá y me da mucho orgullo, compadre. Yo estoy seguro que tú lo sientes todavía más. ¿Qué onda con las galletas Crumble? He escuchado muchas cosas de ella, ¿podemos verlas? Tanto escándalo. ¿Cómo se volvió loca la gente, no, hermano? Sí, allá en México más que nada, como casi no habían, hasta en Monterrey creo que apenas. Ya sabes, esa cultura aspiracionista que nos ponen y hacemos fila para que nos den un año gratis de Krispy Kreme y todas esas mamadas. ¿Este Scrumble no han llegado a México todavía o sí? Sí. En Monterrey, ay, no. En Monterrey creo que sí llevan, de acá llevan hasta allá. ¿Cuánto te costó esa galleta, por ejemplo? $6. Su madre, Mauri, ¿cómo ves? Para el postre del Black Friday, esa sí se ve muy buena. ¿De qué es? Es birthday cake, ya. Pues bueno, son la novedad. ¿Cómo se llaman ustedes? Son hermanos, ¿no? Sí, yo me llamo Abed. ¿Nacieron aquí en Chicago? No, somos de México. México, Ciudad de México. No, de Orizaba, Veracruz. Llevamos aquí como 5 meses, vamos a cumplir. Una anécdota que les venga a la mente sobre algo que hayan vivido, así que dijeras, en el metro vi un güey zurrando, vi un vato que se sacó la cerilla del ombligo en el metro, algo que dijeras tú, güey, ¿vale la pena platicarlo? Pues nada tan así, pero sí mucha gente en los parques, lugares públicos, con sus casas de campaña, cosas así. Su pedo, ¿eh? Ajá, sí, y más que nada muy viajados. ¿Hay zonas que puedas considerar peligrosas, de ahí que te causen una vibra? Por el sur está muy peligroso. ¿Por el sur está muy peligroso? Me dicen otra vez, Luis, nomás resaltando que Luis puso en peligro la vida de todos los integrantes, incluido Mauri, mi socio, nos dejó en un Airbnb en el sur, que pues bueno, ya sabrás, lleno de rusos. Sí está peligroso porque, digo, más que nada por el simple hecho de que te vean con cierto color de ropa, cosas así, sí se pueden poner. Puro Jorge, aparte, puro Jorge Negrete, y sí está interesante, pero bueno, es para lo que está dejando Radar. Jefe, ¿cómo está? ¿De dónde son? Ah, qué chula la laguna, mira, haciendo negocios acá. Pues cómo no, si empresas como Lala, como Soriana son de allá orgullosamente. Arriba el Santos, que véndanmelo a mí, Luis, hay que comprar el Santos, güey. Nos alcanza nada, pero, güey, denme 10% del Santos. Hagamos un GoFundMe, vamos a comprar el Santos. Queremos comprar el Santos, compadre. Ustedes se ven gente de dinero, ahorita vuelvo. Compadre, yo sí denme un 5% porque Orlegui con todo respeto se la está mamando, güey. Y ya dijo que prefiere el Atlas, güey. Yo sé que ustedes son orgullosos de la laguna. A ver, Soriana, Lala, es tierra de empresarios, los Martillos, o sea, no Ahí hay billete, güey, no es que no lo han querido ¿Seria? comprar, güey. ¿Sabes en dónde está? Para de una vez la recompensa y la madre. 50 millones piden por el club, incluye estadio, de dólares, supongo, ¿verdad? O serán de pesos. Dolaritos. Dólares por el territorio modelo, por las instalaciones donde entrenan. ¿Hay empresarios, les vienen a la mente empresarios de Torreón que podrían entrarle? Pues los de Lala, Peñoles. Peñoles, estamos dejando de lado Peñoles. A ver,
¿Qué pasa? ¿No hay interés por un club que arraiga mucho también la tradición y sociocultural? ¿Por qué crees que no le entran al quite, mi estimado? Yo creo que ya están asustados, ¿no? Ya es mucho gasto. Pues es que, a ver, Ya es la segunda vez que pasa, güey. ¿Sí? Sí. Pero debe de haber ahí una armonía. El señor Gómez Junco debería jugar un papel ahí para atraer a los estadios, a los empresarios, a que rescaten un producto que sí puede ser rentable. Sí, lo van a rescatar. Estoy seguro. ¿Mande? Deduces, pues te sirve para ir. Va a salir, va a salir ahí alguien va a sacar la mano. Es una lavadilla fiscal. Haciendo business. No, perdón. Está bien corrientote. Muy corrientote. Ustedes saben que están haciendo negocios, no están de vacaciones. Venimos de trabajo y estamos aquí disfrutando la tarde, ¿no? ¿Cómo es? Padre, ¿qué trabajo haces? ¿A la comisión de NRA, la National Restaurant Association, o qué estás? Cuido abuelitos, güey. Entonces, pero usted sí viene vestido como no a hacer de vacaciones, o sea, usted sí viene como formal. ¿No viene a una convención o algo? No. Trabajamos en Restaurant Association. Esa mamada que es como la convención de restauranteros. La hacen muy buena en el McCormick Center. Si tienen algún negocio de restaurantero, es lo que nos trae aquí el día de hoy. ¿Ustedes qué los trae por acá? de trabajamos en una empresa de elevadores y venimos de construcción de elevadores. Entonces venimos aquí a hacer unas pruebas. ¿Marca mexicana o es la distribución de alguna marca alemana? Y se hace en la laguna, el elevador. También la mezclilla, la laguna. ¿Dicky sigue teniendo su headquarters allá? Se llama... tiene otro nombre, sí, pero ya no es Dickies. Pilar Textil también, es que la laguna, ¿qué fue? ¿La fundaron judíos o qué, compadre? También. Exacto. O sea, esto no lo levanta el gobierno, nomás repetirles, banda. Estas mamadas arquitectónicas no las hace ningún presidente, o sea, las hacen los empresarios y las grandes corporaciones que vienen de la iniciativa privada. ¿O miento, señor? Sí, totalmente. Sí. Este mismo que conocemos y que tanto romantizamos no pasa sin el capitalismo. Sí, tiene una cara oscura que son los güeyes que vemos así, jefe, que ya los vio, me imagino. Es correcto, de todos los colores. Estaban abrochando las agujetas, dije, pero 2 horas está así el güey, dije, Torreón no se va usted nunca. No, bueno, me gusta afuera, pero Torreón es Torreón, ahí está la familia, está todo. Adentro. Pues él solo se puso, Pony Ruiz te la puso a Borghetti. Casi, bueno, jefe, pues que les vaya muy bien. Construyen elevadores, qué chulada ver gente de Torreón que viene, se los vendes a gringos y a canadienses. Funciona. Cone. Los de mi edificio deberían ser Cone porque hijo de su chingada madre se tarda al piso 8 25 segundos. Los cuento de lo drogado que voy, compadre. Y 25 me tardo, ojalá. Hay de alta velocidad, o sea, lo que yo busco en un elevador es, por ejemplo, si yo te doy mis especificaciones, tú puedes, o sea, satisfacer. Al gusto. ¿Sabes qué, güey? Soy un cabrón que tengo un chingo de lana, quiero subir en 10 segundos a mi penthouse. Sí, que van rápido y nada más directos. Ya llegas y con tu celular te detecta, se abre la puerta, te metes, te lleva a tu piso. ¿Siguen funcionando los elevadores como en los 50, 60 o la tecnología cambió? ¿Siguen siendo de banda o hay algo que se modificó sustancialmente en la industria que fuera disruptivo? No es cuerda, pero es una máquina arriba que tiene mayor potencia y te sube muy rápido. Tecnología. Sí. Acortó, digamos, y muy bien, perfecto para saber de esa industria. ¿Cuánto cuesta, Pro, ya por último, ya para dejar de cagar el palo? Hay de todos los... Pero empezamos con 20 millones de pesos, uno, el más barato. ¿Qué será? 20, 25, por ahí, más o menos. Pesos. Tal vez $2 millones que te cueste. Y hay decoraciones de diferente, decoración interna con satinado en oro, vidrio y madera, de todo, güey. Mi fantasía, hacerlo en uno, compadre. Ay, cabrón. Que me den en uno, que me den. Cuídense, jefe, gente de Torreón, bien bonita. Vamos a comprar el Santos, vayan a este link para donar, vamos a comprar el Santos, que nos den 5% aquí, hacemos un clúster, le entra 5 o sea, lo pulverizamos acciones, diluimos, cotizamos en bolsa y ya chingamos, banda, compramos al Santos, se armó el pedo aquí con empresarios lagunenses, esto no se va a ver, ahorita vamos a firmar ante notario y vamos por el Santos, acá vayan a donar, perros. Por esto es considerada la ciudad de los vientos, Chicago. De hecho, justo eso tiene que ver con la historia de por qué el fuego cuando se incendió se propagó tan rápido. Se esparció. El viento es el principal enemigo mejor dicho, el principal aliado de un incendio. Y bueno, cuando hace frío ya te imaginarás cómo cala en los huesos que aparte el viento te lo esté pues restregando en la cara, ese frío gélido que tiene esta zona de los Estados Unidos, como muchas otras ciudades que son muy frías acá al norte del vecino país. Gabriela, ya llegamos aquí al frijol del Parque Millennium, a esa donde prometíamos que íbamos a llegar al inicio de esta cápsula, pero me doy cuenta que hay una extensa fila para entrar.
¿Por qué? Se me hace una tontería, si puedo ser honesta. Se me hace una tontería, yo entré de aquel lado y no hubo fila, puedo traer algo en mi bolsa y se me hace una tontería que debería de... Checan, allá, digo, no te checaron, ¿verdad? Simple. Entré por donde están las fuentes. ¿Andas turisteando por acá? ¿Qué te trae por acá? ¿Por qué Chicago? Es una ciudad que no conocía, yo vivo en California ahora, soy Ciudad de México. Ya. ¿Has estado adaptándote a los Estados Unidos durante hace cuántos años que llegaste por primera vez a este país? Año y medio. O sea, ¿y cómo te ha caído el tema de comida, el lenguaje? ¿Es difícil eso? Sí, o sea, sí encuentro cosas, es California, o sea, sí encuentro cosas del mexicano, ajá. El sabor no es como el de allá y la gente con la cuestión hispana, sí hay mucha diferencia. Digo, yo que crecí toda mi vida en México, a los que nacieron aquí, sí es real que hay un poco de discriminación hacia nosotros. Claro, claro, sí, sí. Los que ya son segundas, terceras generaciones, ya ellos son americanos, ¿verdad? Sí, aunque con la gente nativa de aquí, nada es... No. Yo, o sea, contra el americano, pues no, ¿verdad? Pues también somos muy buenos cuando nos invitan. Los mexicanos somos bien portados, pero con nosotros mismos a veces sí nos metemos un poco el pie. Me ha tocado casos también de personas segundas generaciones que sus padres hicieron una muy buena labor al inculcarle todavía muchas raíces mexicanas, lenguaje correcto. Me lo hablas bien, cabrón. Y te comes estas enchiladas y este es un plato que tu abuelita me hacía en Guanajuato. O sea, eso creo que es bonito cuando las madres y los padres tratan de resguardar esas costumbres mexicanas y ojalá tú, no sé si eres madre. No, aún no. Bueno, si en un futuro está en tus planes, pues ojalá y si sigues viviendo acá es maravilloso, pero pues le mantengas los chilitos en nogada. Uy, yo me sé tradiciones capitalinas muy marcadas. Totalmente. Los bacalao también les gusta mucho en eso, ¿eh? Sí, pero yo soy más de... Tortitas de camarón seco también. Sí, pero así más mi abuelita. Ya no está, pero bueno. Tradicional, ¿verdad? Sí. ¿Dónde creciste? ¿En la Roma Norte o en dónde eres de? Ciudad de México, es norte, digamos, Torre de Pemex, no sé... ¿Pero qué ubicación? Okay. La Náhuac, que ahora le dicen la nueva Náhuac o el Polanco, cero que ver, no es Polanco, pero la gente se quiere sentir que es... Pues mira, tú viniéndote acá a vivir y muchos americanos yéndose a la Ciudad de México, se está dando esta migración o este intercambio migratorio muy interesante. Muchos vienen a buscar pues no el sueño americano, y te tocó por el trabajo de tu esposo, que también es un sueño americano lo que estás viviendo, hay que decirlo. Sí, de hecho acabo de ir a Ciudad de México en marzo, sentía que estaba en California y no en Ciudad de México. Sí, de verdad, es como yo le digo que es como la CDMX más limpia. Sí. Lo mismo que acabas de decir es lo que percibo, que es como una Ciudad de México igual de ruidosa. Sí, justamente. Un poquito más ordenada. Sí, eso sí. Sí, hay ciertas cosas como todo, pero mi amor por México siempre va a estar. Culturalmente fuera, o sea, no es, o sea, la capital de México, la CDMX sí ofrece, creo que todavía mucho más que Los Ángeles en cuestión cultural más profunda, tal vez Hollywood y todo lo que envuelve a Los Ángeles, pero los museos que tiene México, la historia, o sea, es profundísimo, con todo respeto. Jefe. No, es real. No sé, Sí, esa es mi opinión. es totalmente, y pues bueno, creo que luego no le damos lo mejor nosotros como capitalinos ahí, que se nos da como muy común, y cuando estamos lejos es cuando valoramos más las cosas. Pues sí, ojalá un día vuelvas para bien o te quedes para bien, pero que todo sea para bien, Gabriela, qué chulada conocerte. Y vamos a entrar, Alvin, la neta, ya grabamos mucho, la neta es un frijol, lo ven en muchas fotos. ¿Qué podrías decirnos del frijol? Mejor escucharlo de alguien que ya lo vio que ir a verlo. Digo, justo lo había conocido por fotos, está bien, está muy sucio, de todas las huellas de toda la gente, entre ellos yo también. Te reflejas en él como Sí. de forma deformada, válgala. Muy instagrameable, que es lo típico, y bien, pero mucha gente. Y sí, no, lo instagramable porque va a haber, en tu foto van a salir 17 güeyes más, ¿no? Sí, posando en mi foto. Sí, No, justo. la subes y es quítenme a toda la banda y editores como los de Radar saben hacer eso. Pues Gabriela, espero pues te la estés pasando. ¿Ya fuiste a Jordanos? ¿Ya fuiste a la Pizza? ¿Ya fuiste a dónde? Que no recuerdo el nombre. ¿A uno? No, es otra. Ahorita te digo el nombre porque la verdad lo tengo en el set. No, ¿Comiste bien? es más típico. Sí, para mí es mucho, pero está bueno. O sea, como la experiencia, o sea, ok. Y qué gusto conocerte, Gabriela. Qué chulada. Pues bueno, ella nos vio en la Casa de los Famosos y dice que traemos humor pesadito,
pero eso solo es en proyectos como ese. Acá somos pues un poco más como somos, si es que eso se logra explicar o dar a entender. Bueno, llegamos al frijol. Chequen la inteligencia artificial, los alcances que tiene. Pregúntale si sabe dónde estás. Le voy a preguntar, ¿qué es ChatGPT o es Grok? Es ChatGPT, ¿verdad? ¿La versión premium? Ay, perro, tú todo pagas, güey. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta foto que te estoy enseñando? Así es, estás usando ChatGPT. Y lo que se ve en la imagen es el famoso pin en Millennium Park, Chicago. Es una de las atracciones más icónicas de la ciudad y su nombre oficial es CloudGate. Definitivamente un lugar imperdible para visitar y grabar contenido. Dame 1 o 2 datos curiosos acerca de este monumento para un video que estoy haciendo en YouTube, en chinga. Claro, un dato curioso es que CloudGate fue diseñado por el artista Anish Kapoor y se inspiró en el mercurio líquido. Además, la escultura pesa alrededor de 110 toneladas y está compuesta por 168 placas de acero inoxidable soldadas entre sí, pero pulidas para que no se vean las uniones. Es una maravilla de la ingeniería y el arte moderno. Se pasó de lanza, güey, con ese último dato. Vean cómo la inteligencia artificial es más interesante que yo, no echa mentiras, sabe datos más exactos, simplemente pues no tiene este pedo que se necesita. El aura, como le llaman ahora los morros, ¿no? El aura no se construye. Mi papá le llama el meco de oro. Es algo que ChatGPT no tiene, ni Growth. El llamado charm, o como le llama Austin Powers, el mojo. Eso no lo tiene, pues eso nos hace únicos, individuales. Eso hace que tú salgas de tu depresión, güey. Si piensas que eres igual a todos, eso te tiene ahí, güey. Piensas que porque no fuiste al concierto de Bad Bunny te hace menos en la escala social. Y eres un imbécil por eso, porque muerdes el anzuelo. Piensas que por no tener un abono de Rayados eres inferior a tu amigo que sí lo tiene. Eres solo un imbécil y le das la razón a tu amigo. En fin, es todo el video que vamos a hacer. Aquí está, para que vengan a tomarse una foto. Ya vieron que se refleja chido, pero también vas a ver cómo van a invadir tu foto chingo de personas que vas a tener que quitar si eres buen editor. Así que desde esta escultura, obra, como lo dijo ChatGPT, obra moderna, obra de la arquitectura moderna o de la escultura moderna, nos despedimos, siendo esta justamente la zona más visitada. Este parque aparte tiene pues una estructura ya, que si no me equivoco salió en Los Simpsons, me dice Luis, parodiada, pero este frijolito es lo que más le interesa a la gente cuando visita Chicago. Así que no dejen de venir, no dejen de conocerlo. Hoy nos tocó fila para entrar y un calor, pero les espera un gran día cuando vengan acá en familia. Se van a comer a Jordanos, al Portillos, se echan una malteada, qué sé yo, pero disfruten. Ahí me dejan su comentario de qué opinan de esta maravillosa ciudad y por donde sea, pero conmigo no se pierdan uno más. Anywhere but with me. National flag, legacy of our heroes. Inteligente e irreverente, sus comentarios te vuelan la mente. Bien preparados para la ocasión, dando respaldo a nuestro patrón. Mientras más se encierra, tiempo lo entierra, siempre